Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Su palabra es la verdad. Excelente día, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al devocional del día de hoy, miércoles 20 de septiembre, cual lleva por título Con confianza y paciencia. Estando en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 39. Así dice la palabra de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulación fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaseis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma, con confianza y paciencia. Como primer punto es una advertencia determinante. A partir del versículo 26 al versículo 21, el escritor empieza a hablar con respecto a las repercusiones de una persona que no cumple con las advertencias del versículo 22, 23, 24 y 25. Entonces les dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. La palabra deliberante está aquí para recibir un mayor énfasis en lo que se va a decir. Ese término aparece nada más 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en Hebreos 10:26 y en 1 de Pedro 5:2, a los cuales ambos se refieren a hechos realizados intencionalmente. Y aquí el escritor es bastante específico. Él escribe acerca de las personas que peca de manera intencional e incluso continúa haciéndolo en una abierta rebelión contra Dios y su palabra. Para llegar a sus lectores de modo pastoral, se incluye a sí mismo en la advertencia en contra de pecar desafiantemente. No está hablando del creyente que cae en pecado involuntariamente y haya perdón en la gracia y en la misericordia de Dios. Él apunta más bien al mismo pecado que Jesús llama el pecado contra el Espíritu Santo, Mateo 12:32. Y Juan escribe y lo expresa como el pecado que lleva a la muerte, en 1 de Juan 5:16. A pesar de emplear diferentes términos, el escritor repite o hace alusión al mismo pensamiento que está tratando con respecto a lo que es el pecado, donde habla de caer y apartarse del Dios vivo. También expresa una frase la que dice conocimiento de la verdad. Esta tiene que ver con la revelación de Dios en general
y el Evangelio en particular. Los que en el pasado recibieron esa verdad, pero que ahora se han volcado en contra de Dios y de su revelación, carecen de excusa. Es por eso que todos los que escuchamos el Evangelio, todos los que conocemos las implicaciones y la verdad del Evangelio, se nos dice en Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No importaba quién fuese judío, que fuese griego, gentil, mexicano, norteamericano, no importa, somos inexcusables porque nosotros conocemos del Evangelio. Y es por eso que aquí emplea una advertencia la cual debe de embarcarnos a nosotros, la cual nos debe de, de llevar no a tener miedo, sino a un pensamiento reflexivo y desear no ser partícipe de esto, porque más adelante habla un tanto más fuerte, por así decirlo. De manera que las personas a las que también está haciendo referencia o la que venimos hablando son de aquellas que saben que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que quita el pecado. Y ellos, si ellos deliberadamente rechazan a Cristo y a su obra expiatoria, rechazan la salvación. Para ellos, dice el escritor, no queda sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque pues no están. No es mira, ni siquiera lo están aceptando. Y aparte de eso, están renegando e incluso están rechazando. ¿Pero qué queda para ellos? Bueno, solamente la horrenda expectación de juicio y del fuego furioso que consumirá a los enemigos de Dios. Una decisión en contra de Cristo que se toma deliberadamente solo puede resultar en juicio. Y el juicio no es meramente algo que sucederá al fin de los tiempos. Ahora mismo se están reuniendo y presentando evidencias ante el jurado como preparación para el día del juicio, y esa sí que será una horrenda expectación. Ese adjetivo se puede traducir como terrible o aterradora. Y no solo es el juicio lo que le espera al pecador, sino que también recibirá el veredicto y la ejecución de ese veredicto. El escritor escribe vívidamente tal ejecución como un fuego furioso que consumirá a todos aquellos que han escogido ser enemigos de Dios. Bueno, también puede ser eco de lo que escribió el profeta Isaías en capítulo 26, versículo 11, cuando dice que el fuego reservado para tus enemigos los consuma. Y bueno, ¿a qué nos debe de llevar? A que nadie debe de pensar en tratar con ligereza la cuestión de nuestra santificación y de nuestra salvación. Porque Dios no trata con ligereza a sus enemigos. Porque regresando al ejemplo, a la comparativa del Antiguo Testamento, si alguien rechazaba deliberadamente la ley de Moisés en esos tiempos, a dicha persona se le debía de ejecutar sin misericordia. El escritor de Hebreos resume la esencia del veredicto en las palabras irremisiblemente o sin misericordia. Según las instrucciones de Dios, la persona que era culpable debía ser ejecutada y el ejemplo debía de llevar a las demás personas a ser disuadidas de cometer pecado. Una vez más, el escritor de los Hebreos emplea el recurso del contraste. ¿Entre qué? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pecador que se rebela en contra de Dios en los tiempos del nuevo pacto rechaza a la persona de Cristo, la obra de Cristo y a la persona del Espíritu Santo. Y así, de esta manera, comete el pecado imperdonable. Pero ¿qué es lo que hace el pecador para que se le sea catalogado de esta manera? Bueno, eh, el pecador lo que hace es pisotear al Hijo de Dios. Pisotear, o lo que está haciendo referencia, es lo que, un ejemplo, nosotros hacemos cuando queremos sacarnos de encima algo o incluso queremos que
en el caso, algún insecto que no nos gusta y que no queremos que se meta a algún lugar en el que estamos, lo pisamos, lo repelemos, lo queremos alejar porque es algo que repudiamos, que pues nos molesta, nos incomoda. Eso es lo que está haciendo el pecador. Lo que el pecador está haciendo es que no entendió lo que es el sacrificio, sino que simplemente quedó en palabras y conocimiento. Nunca lo bajó a su corazón, nunca deseó ser salvo. Y el fruto de su corazón es alejarse. Y también en el versículo 29 vemos que dice, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. El Espíritu es la fuente de la gracia. E insultar a la tercera persona de la Trinidad es el colmo del pecado, el cual no puede ser perdonado. Juan Calvino dijo, tratar con desprecio a aquel por medio del cual recibimos tantos beneficios es una impiedad extremadamente malvada. Dios mismo se enfrenta con el pecador y le impone un castigo. Porque Dios juzgará a su pueblo. Nadie escapará de su juicio. Aquellos cuya fe está enraizada en Cristo Jesús encuentran un Dios de gracia y de misericordia. Sus pecados han sido perdonados en virtud del sacrificio del Hijo en la cruz, y ellos oirán el veredicto absuelto en cuanto a sus pecados. Pero los que han despreciado la persona y la obra de Cristo y han aborrecido con arrogancia al Espíritu Santo, enfrentarán la ira infinita de Dios, el juez de los cielos y de la tierra. Cuando un pecador se arrepiente de su pecado, se acerca al trono de Dios e implora misericordia. Dios oye y responde. David experimentó esto cuando pecó contra Dios de manera específica al contar el número de guerreros que había en Israel y en Judá. David dijo, caigamos en las manos del Señor, porque grande es su misericordia. El pecador que rompe la ley de Dios a propósito para afligir a Dios, por así decirlo, ha pasado ya más allá de la etapa de lo que es el arrepentimiento. Y él caerá en las manos del Dios vivo. Pero hagamos esta comparativa. David dice esto, pero también el escritor de los Hebreos nos dice que es horrible caer en las manos de un Dios vivo. Sí, ¿por qué? Porque sus juicios son justos y él da la justa retribución a cada uno. Entonces, ¿por qué David dice esto? Porque dice que podemos alcanzar misericordia, porque él se estaba arrepintiendo de corazón y estaba reconociendo que necesitaba de un Salvador, que necesitaba la misericordia de Dios. Entonces, esta advertencia nos debe de llenar de reverencia a Dios y nos debe de llevar a alejarnos del pecado, porque es algo que nos corroe y nos aleja de Él. Como segundo punto es no pierdas la confianza. En los versículos 32 al 35, el escritor de los Hebreos parece desarrollar una secuencia de sucesos que habían tenido lugar en la vida de sus lectores. Después de hacerlos conscientes de cuáles son las implicaciones o cuál es el cuidado extremo que debemos de tener con nuestra salvación, les dice, pero traed a la memoria los días pasados. ¿Por qué les dice, pero traed a la memoria? Ustedes deben de recordar lo que ocurrió. Dice, después de haber sido iluminados, ¿con qué? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Por qué? Porque ustedes no han caído ahí, pero de todas maneras les advierte, tengan cuidado de llegar a esas instancias. Y en primer lugar, ellos habían soportado un periodo de sufrimiento cuando ellos recibieron la luz. Ellos padecimientos. Después habían sido expuestos a la mofa pública y a la persecución en el versículo 33. Y ellos también habían mantenido y apoyado a compañeros creyentes que habían sufrido algún abuso similar. Y finalmente habían perdido sus propiedades
tal vez en un momento de agitación por cuestiones sociales y también religiosas. Y lo que está haciendo acá, le está diciendo, recuerden, ténganlo presente, porque había mucho antecedente histórico. Roma fue testigo de la expulsión de los judíos en el año 49 después de Cristo, durante el reinado del emperador Claudio. Se puede estar razonablemente seguros de que cristianos judíos estuvieron comprometidos en dicha persecución. Aunque con el paso del tiempo los judíos regresaron paulatinamente a Roma. Más tarde, después del incendio de Roma en el 64 después de Cristo, Nerón instigó severas persecuciones dirigidas primordialmente contra los cristianos. Los creyentes se vieron públicamente oprimidos, debieron enfrentarse con animales salvajes en los circos o fueron quemados en la pira. Dado que el escritor de Hebreos no da ninguna indicación acerca del tiempo en que los receptores de su carta sufrieron persecución y la pérdida de propiedades, suponemos que los sucesos desencadenados por el decreto de Claudio y de las crueles tácticas de Nerón señalan como trasfondo esta cuestión. Y a pesar de estas cuestiones a las que le está haciendo alusión, le está diciendo, téngalo presente, y que fue increíblemente cruel o fue cruel la cuestión aquí, el punto es que no deben de perder la esperanza. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. La fe debe ser confesada valiente y confiadamente. En circunstancias difíciles el creyente pone su fe en Dios y confiesa que es creyente y comparte su fe. Pero en tiempos de comodidad, el cristiano no se ve confrontado, no se ve con la necesidad de tomar pues una posición, no se ve con la necesidad de estar firme. Pero es por eso que les dice, traigan a memoria esto, lo que hicieron, lo que pueden hacer, y que Dios recompensará ricamente al creyente que valientemente confiesa su fe, no que va a ser millonario, no, 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 sino que nuestro grande galardón va a ser estar en la presencia de Dios con Cristo, que vamos a tener en Él nuestra plenitud. Como tercer y último punto es perseveración del alma. Ya en estos últimos versículos del capítulo, versículo 36 al 39, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Le dice, es difícil, hay situaciones complicadas en las que van a estar implicados, pero necesitan lo que es la paciencia. Les, los lleva a un pensamiento reflexivo para que los lectores se vean confrontados y exhortados para que perseveren. Así como en el pasado se mantuvieron firmes frente al sufrimiento, del mismo modo, ahora deben de perseverar haciendo la voluntad de Dios. Cuando él describe lo que es la frase la voluntad de Dios, lo que está haciendo es recordarles inmediatamente acerca de la obediencia de Cristo, quien vino a ser la voluntad de Dios. Y recordemos que cuando dice, y por lo que padeció, aunque era hijo, aprendió lo que es la obediencia, no que él desconocía la obediencia, sino que en él se perfeccionó lo que es la obediencia y lo que nos lleva, lo que está deseando el escritor. Y nuevamente aquí cita dos veces el Antiguo Testamento, dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Estando Isaías 26:20, le está diciendo que Cristo va a regresar, pero que deben de perseverar. Y también cita Habacuc 2, cuando dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces le está diciendo, confíen en el Señor, tengan fe. ¿Por qué? Porque el justo es aquel que persevera confiando en el Señor. Al confrontarse con la oposición, persecución y tentación, el creyente debe mantenerse firme a su fe.
Y si retrocediera por miedo, si abandonara su fe y al final se apartase de Dios, no complacerá a Él. Al contrario, el disgusto de Dios estará sobre él por haber olvidado al autor de su salvación. Y nuevamente el escritor de los Hebreos, como alguien preocupado, les dice palabras de consuelo y certeza. Él dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Él conoce a sus lectores y está confiado en que seguirán creyendo. Y la gente, bueno, se da cuenta de que la persona que retrocede enfrenta la condenación eterna. Está consciente, por eso le está haciendo tanto énfasis a que sean conscientes. Y les plantea este contraste que está claramente trazado. Nadie puede argumentar ignorancia, ya que un camino lleva a la destrucción y el otro a la vida. Gran enseñanza para meditar, analizar nuestra vida a la luz de la palabra y arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Dios les bendiga. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá. Cielo y tierra desvanecerá, tu palabra permanecerá.